Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendiciones. Saludamos a los que nos están escuchando a través de esta hermosa programación. Pregunta que me hicieran desde mi país, Venezuela. La ciudad de San Cristóbal me hace una pregunta. Maestro, hábleme un poquitito acerca de el arrebatamiento de la iglesia. Si cuando Cristo venga es cierto que habrá un grupo que se va y habrá un grupo que se queda. Esta pregunta yo la entiendo algo así como ¿existe el traslado parcial? Bueno, esta escuela, porque es una escuela, acuérdese que cuando hablamos de la verdad absoluta de Dios no hay lugar para escuela. La escuela nace de una eisegesis, de una interpretación muy propia del pensamiento del hombre, de lo que el hombre cree, que es lo que quiere decir la Biblia, que es lo que quiere decir las Escrituras. Eso es una escuela. La exégesis, no eisegesis, la exégesis es cuando nosotros enseñamos y presentamos el pensamiento de Dios, de lo que está establecido en la palabra, de lo que la Biblia quiere decir, no de lo que la Biblia dice. Porque una cosa es cuando yo enseño una eisegesis, que es lo que yo creo que la Biblia quiere decir. Otra cosa es cuando yo enseño un hiperliteralismo, que es cuando yo digo lo que la Biblia dice. Y otra cosa es cuando yo digo o enseño lo que la Biblia quiere decir. Que eso es producto de descubrir el pensamiento de Dios en los hombres que fueron inspirados por Dios, valga la redundancia, para hacer los escritos de lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras. De modo que no hay lugar para decir que el pensamiento de Dios, que es absoluto, es una escuela. Alguien me preguntó, maestro, ¿usted cree tener la verdad absoluta? Sí, claro. Yo lo que no creo es que tengo toda la verdad absoluta. Imposible. Yo no tengo toda la verdad absoluta, pero si lo que yo enseño no es absoluto, entonces ¿para qué estoy enseñando? O sea, como maestro, yo tomo la responsabilidad, la seriedad y la seguridad de que cuando vaya a enseñar algo, esté enseñando lo que el pensamiento de Dios, lo que Dios plasmó en las Escrituras, de lo que tengo cuidado que cuando voy a enseñar, enseñe la inspiración de Dios, ¿ya? Que está plasmada en las Escrituras en una revelación y que se me fue dada por iluminación. De modo que cuando presento algo estoy seguro que lo que estoy presentando, valga la redundancia, es la verdad absoluta. Entonces, si tengo la verdad absoluta, si creo tener la verdad absoluta, lo que no creo es que yo tengo toda la verdad absoluta, porque toda la verdad absoluta la tiene Dios. Y Dios en parte se la ilumina y se la presenta a quienes llamó a un ministerio, ¿ya? O no se limita a un ministerio, pues una persona que sea un lector de las Escrituras, estudioso de las Escrituras y amante de Dios, pues Dios en un momento determinado en su vida devocional, su intimidad, Dios le puede dar parte de su verdad absoluta, descubrir parte de su verdad absoluta. De modo que lo que yo voy a enseñar ahora, lo que yo voy a presentar ahora acerca de lo que es el traslado parcial, que me hacen la pregunta, eso es una escuela, una forma de pensar de alguien que piensa y que tomó textos y pasajes que son totalmente tergiversados y distorsionados y enseña pues que cuando Cristo venga habrá parte de la iglesia que se queda y parte de la iglesia que se va. Bueno, esta escuela enseña y afirma que en el arrebatamiento de la iglesia habrá parte de ellas que se levantarán y otras que se quedarán. Entonces voy a hacer un estudio preciso y conciso. A continuación voy a dar un estudio preciso y conciso para dar razones y para descartar esta escuela, considerándola falsa en la rama de la teología, en la teología, en la rama de la escatología. Primera razón, ellos niegan
Razones que niegan, la primera razón es que niegan la consumación de la salvación del cuerpo de Cristo. Repito, niegan la consumación de la salvación del cuerpo de Cristo. O sea, según los escritos del apóstol Pablo, la iglesia gozará de un arrebatamiento en núcleo. Esto es lo que presenta Pablo. Esto es una verdad absoluta. En núcleo. La iglesia gozará de un arrebatamiento en núcleo como un organismo, no dando lugar a parcialidades de ningún tipo. O sea que cuando Cristo venga, quienes se levanten en su búsqueda es la iglesia. Quien no participe de este acontecimiento nunca formó parte de la iglesia. O sea, eso de que cuando Cristo venga habrán cristianos que se van a quedar por la condición de pecado en la que están, pues eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte, porque la venida de Cristo no está supereditada a la vida de santidad de la iglesia, porque cuando Cristo venga, ¿quién va a estar en santidad? Nadie. El problema es que para nosotros los cristianos, el único que está en pecado es el que está manifestando el pecado. El hermano que se fue a cometer acto de adulterio, una relación extramatrimonial que está mal, que no se debe hacer, porque el primer llamado que Dios nos hizo a nosotros después del llamado a la salvación es el llamado a la santidad. En eso estamos claros, ¿ya? Pero el hermanito que está en adulterio se queda, pero el chismoso, el brollero, el censurador, el difamador, el que tiene el pecado de omisión, que no se ven, que no se ejecutan, pero que están por dentro, que son las raíces de amargura, el odio, la contienda, la envidia, el celo. Esos son pecados que cuando Cristo venga y la persona esté así, esos sí se van, pero los que están en adulterio se quedan. O sea, yo no entiendo cuál es la diferencia de uno al otro. Lo que pasa es que los pecados que se juzgan en la iglesia son los que se hacen del ombligo para abajo, pero que se hacen del ombligo para arriba nadie dice nada. En sí lo que quiero enseñar es que cuando Cristo venga, ¿quién va a estar en santidad total y absoluta? O sea, que si la venida de Cristo por la iglesia está supeditada a la vida de santidad total y absoluta, ¿ya? A esa vida de lo que llaman la lealtad, que así es ser íntegro en todas las áreas de la vida, porque la lealtad es la integridad integral, que el hombre logra vivir en todas las áreas de la vida, pues entonces nadie se va con Cristo, ¿ya? Entonces el término iglesia del griego es eclesia, que indica un conglomerado de gente que fueron escogidas y que se congregan para un fin. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso está escrito en Mateo 16:18. Gramaticalmente indica que tenemos la posibilidad de que haya otra iglesia que no son de la propiedad de Jesús. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, solo se levantarán los que formaron parte de la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Reitero, en el arrebatamiento de la iglesia solo se levantarán los que formaron parte de la iglesia. Los que no son iglesia, que no son parte del cuerpo de Cristo, que no han nacido nuevo, que no tienen la justicia, que no tienen la vida de Dios, pues ellos no van a participar porque no son iglesia. Entonces, por esta causa alegamos que no hay la posibilidad de que hayan gente que se queden en el traslado de la iglesia formando parte de la misma. Lo que pasa es que para nosotros los cristianos somos muy sectaristas, que si no están dentro de la iglesia no son de Cristo. Conozco de gentes que estuvieron fuera de la iglesia y fueron de Dios, como un Martín Lutero, un Juan Hus, un Calvino, gentes a quienes Dios utilizó para traer en potencia la reforma. Por eso siempre he dicho que esto es irónico, que teólogos católicos que no estaban dentro de la iglesia evangélica fue a quien Dios les iluminó lo que está revelado en las escrituras en relación a la justicia, lo que es la justicia divina, lo que es la salvación por gracia. Se lo revela Dios a los teólogos católicos, un Martín Lutero, un Juan Hus, un Calvino, y para ustedes contar. Y la gente que está dentro de la iglesia no entienden. Todavía en este tiempo hay ministros que están predicando un mensaje de condenación, presentando un Dios terrorista, donde no presentan la paternidad de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la cobertura de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, sino que su mensaje es totalmente terrorista y que es dependiente, que de acuerdo a como tú te portes, Dios te va a tratar.
O sea, ministros que están dentro de la iglesia que no han entendido lo que es justicia y lo que es vida, que no han entendido lo que es gracia, lo que es paternidad, lo que es salvación, lo que es cobertura. Pero a teólogos que no estaban dentro de la iglesia evangélica, a esos el Señor les ilumina las verdades que están reveladas en la Escritura en relación a la justicia. Entonces, esta gente que no estaba dentro de la iglesia, oiga, son de Dios y no están dentro de la iglesia. Hay mucha gente que están dentro de la iglesia evangélica, que diezman, que ofrendan, que levantan las manos, dan gritos de júbilo, gritos de guerra y no son de Dios. Y hay gente que están fuera de la iglesia que son de Dios. Por eso cuando los discípulos consiguieron por allá uno echando fuera demonios en el nombre de Jesús y se lo prohibieron, le dijeron al Señor, Señor, conseguimos a uno por allá echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Jesús le dijo, ¿por qué se lo prohíbe? La pregunta es ¿por qué se lo prohíbe? O sea, eso me huele a sectarismo. Eso me huele a sectarismo. No, la respuesta es porque no está con nosotros. O sea, porque no está con nosotros, no son de nosotros. Eso no es sectarismo, eso no es rosca, eso no es sección y acepción de personas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, yo te voy a agradecer. La próxima vez que tú consigas a alguien echando fuera demonios en mi nombre, no se lo prohíbas. Porque el que es con nosotros recoge y el que no es de nosotros desparrama. Entonces, nosotros no sabemos quiénes son los de Dios que están dentro de la iglesia y quiénes son los de Dios que están fuera de la iglesia. Entonces, Jesús viene no por la iglesia evangélica, Jesús viene por su iglesia, por su cuerpo, por la gente que tiene vida, la gente que tiene justicia. Entonces, el problema es que nosotros somos tan sectaristas que no aceptamos esta verdad. Entonces, si el traslado es parcial, la salvación de la iglesia se daría por parte, negando así la consumación de ella, y estaría en total contraste a los escritos del apóstol Pablo. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, óigame, que la iglesia fue salva, está siendo salva y será salva. O sea, fue salva en el espíritu, está siendo salva en el alma, esto es en el trato de Dios, en el alma del hombre, que es la palabra suche del griego, nefes de hebreo, que se compone de mente, de voluntad y de emociones, y que la mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos e imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. Entonces, la salvación del alma es el trato de Dios con el alma, es decir, renovar la mente, quebrantar la voluntad y tomar las emociones. Y la iglesia será salva, si es en el traslado de la iglesia, que vendría siendo la redención del cuerpo. Cuando el cuerpo sea glorificado, los que estén muertos serán glorificados y los que estén vivos seremos transformados. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, si analizamos el escrito del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, donde dice, no todos durmieron, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, nosotros seremos transformados. O sea, el término todos, ese término que para hacer referencia a los que duermen y a los que viven, que formaron parte del arrebatamiento de la iglesia, que formarán parte del arrebatamiento de la iglesia, no da lugar ni da la posibilidad de que algunos de ellos se queden y dejen de participar de dicho acontecimiento, siendo parte de la iglesia. O sea que según Pablo y el capítulo que vamos a leer, todos, tanto los que duermen y los que viven, se levantarán con el Señor, ninguno se quedará. Por tanto, la consumación de la salvación de la iglesia no será parcial, será completa. ¿Ok? Entonces, la salvación del hombre es integral en parte. Ya lo dije, reitero. La salvación del hombre es integral en parte. Y en parte es progresiva. Repito, la salvación del hombre es integral y en parte progresiva. El hombre fue salvo, está siendo salvo y será salvo. Es decir, en el espíritu fue salvo, en el alma está siendo salvo y en la formación del carácter, en el cuerpo será salvo a causa del traslado de la iglesia. Esto lo presenta Pablo en Romanos 13:11 y dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿De qué sueño está hablando Pablo? Está hablando tanto de los que son muertos como los que están vivos y resucitarán y estaremos con el Señor. Y dice, hasta ahora está más cerca de nuestra salvación. Si ya la iglesia está siendo salva, ¿por qué está más cerca de nuestra salvación? Porque Pablo está hablando de la resurrección de los muertos o del traslado de la iglesia. ¿Ya? El texto en Isaías 25:8 dice, y destruirá la muerte para siempre,
y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, si la iglesia va a ser trasladada por parte, primero niegan la consumación de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación se va a dar y se va a culminar y va a terminar es cuando la iglesia sea levantada. Segundo, niegan la unidad del cuerpo de Cristo. El traslado parcial rompe con el principio de unidad desde el punto de vista posicional, quebrantando el sentido, la relación y la posición que le da Cristo a la iglesia con relación a él. Para el conjunto de la deidad somos un cuerpo. Eso es lo que dice Romanos 12, 4, 5, primera carta a Corintios 12, 12, 13, primera carta a Corintios 12, 27, Efesios 4, 3, 4, ¿ya? Efesios 5, 23, somos un pueblo, según primera carta que escribe el apóstol Pedro 2, 9, Apocalipsis 21, 3, somos una iglesia, según Mateo 16, 18, Efesios 5, 23, primera a Timoteo 3, 15, somos una casa, según primera Timoteo 3, 15, somos una nación, según primera de Pedro 2, 9, un sacerdocio, según primera de Pedro 2, 9, una morada, según primera carta a Corintios 3, 16 e Efesios 2, 21, un templo, según primera carta a Corintios 3, 16 y Efesios 2, 21. Si el traslado de la iglesia se da en particular, perdería la iglesia o es parcial. Si el traslado de la iglesia se da en el sentido parcial, perdería la iglesia su relación con Cristo y dejaría de ser un cuerpo, un pueblo, una casa, una morada, una nación, un sacerdocio, un templo, y esto quebrantaría con el principio de unidad, ¿ya? Entonces, lo otro es que si la iglesia va a ser trasladada parcialmente, entonces somete a la iglesia al periodo de la gran tribulación, que puedo demostrar bíblicamente que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Lo que pasa es que esto es una pregunta que me hacen que no tengo tiempo de responderla en su totalidad, porque tendría que entrar entonces ahora el por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero si el traslado es parcial, entonces parte de la iglesia pasaría por la gran tribulación, y eso no es lo que enseñan las escrituras. La Biblia no dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que en otra pregunta que me hagan en relación a esto podré dar muchas respuestas. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.